Ojalá no tuviéramos que estar así. Hola, ya estamos un día más en la semana femenina. Aprovechando que esta semana es el 8 de marzo, pues quería hacer una semana específica sobre hablar de la mujer, de libros de la mujer, de películas de la mujer, de conceptos de la mujer, de las autoras en general. Entonces, cada día habrá un vídeo sobre temáticas diferentes, todas relacionadas con el mundo de la mujer. De la misma manera, un poco de celebrar este día, que en su momento es la mujer trabajadora, pero ya está reivindicándose bastante como la mujer en general y el feminismo en general. Y hoy os traigo Hoy os traigo un vídeo que, como habréis visto en el título, son 10 películas que no te puedes perder en clave femenina, que no feminista. No digo que las pelis sean específicamente feministas, porque pueden tener cosas por su época, por su contenido, que no lo sean, pero me parecen importantes en clave femenina, en plan de los personajes que salen, los temas que se tratan, las críticas sociales que se demuestran en estas pelis. Seamos conscientes de que hoy en día el cine prácticamente nunca es feminista. O sea, hay muy pocas películas que sean realmente feministas. Sí que se habla de ello y sí que hay películas que se critica y se juzga y se habla realmente de cosas que han pasado, pero no tenemos tampoco tanto para ver, porque no es un tema que guste ni siquiera hoy en día. Pero vamos por ello. Os he traído 10 pelis y luego os he traído 4 series y 2 documentales. Espero que no sea muy largo, ¿vale? Os voy poniendo. Intentaré poneros los pósters, pero si veo que no puedo porque a veces no me deja renderizar, abajo igualmente en la cajita están todos los títulos de las películas, las series y los documentales que os comento, ¿vale? Y nada, vamos a ello. La número 1 es Ahora. Yo la tengo, me parece una película genial, genial. Que si bien es verdad que también critica mucho al cristianismo y la sociedad de entonces, creo que como idea de cómo todas esas mujeres científicas de Marie Curie, hasta tan antiguas como Hipatia o más antiguas todavía, cómo han sido borradas, porque nosotros estudiamos a Séneca y a Sófocles y a Aristóteles y tal, pero no estudiamos a Hipatia. Y dices, ¿por qué no? Y lo siento en la vida, pero no la estudiamos. Porque era una mujer. Y quien me diga lo contrario, pues lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. Yo opino que a Hipatia no se la estudia porque es una mujer. Y no estamos ya en el momento en el que estamos como para que esto todavía siga pasando. Y para que la cantidad de mujeres que han hecho, la cantidad de descubrimientos y de cosas en la historia y que sigan siendo ignoradas. Me parece que ya va siendo hora de que las cosas empiecen a cambiar. Y si nosotras no las criticamos, no van a cambiar nunca. En el número 2 tenemos Sufragistas, que es un peliculón, pero que por encima de todo no es que sea un peliculón, es que es la vida real, es lo que pasó, y pasó en Inglaterra exactamente igual que pasó en España, que aquí por ejemplo tenemos series y pelis y libros sobre Clara Campoamor y Victoria Kent, pero hay también otras cosas, y es una maravilla, porque es el simple hecho de cómo se trató a las mujeres por pedir algo tan básico como poder votar. El derecho a voto, el derecho a decir, no, si vivimos en una democracia y decís que esto es una democracia, la mujer, que es el 50% de la población, tiene que poder votar. Y eso era delito, era motivo para decir, es que eres una histérica, es que eres una loca, es que ¿por qué pides eso? Tú ya estás representada por tu padre y tu marido. Y esto pasó hace un siglo, ¿eh? O sea, pensemos un poquito. Que luego dicen, es que no queda nada por hacer. Es que ya podéis votar y ya tenéis voz. Cuidado, que vamos a tener que dar las gracias porque nos dejan votar. En el número 3 tenemos El color púrpura. Este todavía, sé que es un libro y todavía no lo he leído, pero la peli la vi siendo muy pequeña y me parece una maravilla de todo lo que hemos tenido que pasar las mujeres durante mucho tiempo y que algunas siguen pasando todavía. Además, en este caso también es de la mujer negra, no solo la mujer en sí, sino también todavía más el problema racial, ¿no? Son 2 hermanas y la vida de las hermanas es muy diferente y es muy dura la película, pero es preciosa. La encuentro muy, muy, muy bonita y muy recomendable. En el número 4, Figuras ocultas. Esto es un peliculón y me pasa lo mismo que con Hipatia. ¿Por qué no estudiamos a estas 3 señoras? O sea, fueron clave en que el hombre llegara al espacio.
Y cuando estudiamos esto, nadie estudia a estas señoras. Y dices, pero a ver, que te está diciendo que fue una mujer negra, además, la que consiguió descifrar una parte de una ecuación para poder llevar el hombre al espacio. Y ni siquiera sabemos cómo se llama esta mujer. O sea, es que no tiene sentido. De verdad os lo digo. Es que te pones a pensar y dices, no puede ser que todavía estemos aquí. Pues sí, todavía estamos así. En el 5 tengo Histeria. Yo sé que quizá esta película para mucha gente no sea tan importante en clave femenina, pero para mí me parece maravillosa. No solo por la protagonista, que es una mujer que es sufragista, que tiene un hospital, que quiere ser médico y que tiene una manera de pensar muy adelantada a su época, sino por cómo se trata el tema de la histeria, cómo te explican cómo durante siglos se consideraba que cualquier mujer que pensase mínimamente diferente a ser ama de casa, calladita y sumisa, era una histérica. Y hoy en día lo decimos como algo gracioso, pero es que entonces era estipulado como una enfermedad que podía llegar incluso a llevarte a estar ingresada en un psiquiátrico. En un psiquiátrico. Pero es que lo peor es que la histeria se curaba, durante una época se curaba, con un masajeador de clítoris. Es en plan, si mi mujer está enfadada porque le han pasado cosas, porque piensa de una manera diferente, lo que necesita es un orgasmo. Que, bueno, no lo llamaban así, porque consideraban que era que es que la cervix, la parte de dentro del músculo y tal, como solo somos señoras que procrean, pues se inflamaba. Entonces, claro, si te tocaban, eso se inflamaba y te quedabas más tranquila. Claro, te quedas más tranquila porque te hacían correr. No porque se nos inflamase nada, pero quiero decir, cuando ves esa peli te das cuenta hasta qué punto, porque además es una película de hace nada, o sea, quiero decir, no cuando está hecha la película, sino cuando está ambientada, que dices, madre mía de mi vida, lo que hemos tenido que pasar. O sea, nosotras que hemos nacido ahora no sabemos lo que las mujeres han tenido que pasar. Es impresionante. Luego tenemos una de mis películas favoritas de toda la vida, que es La sonrisa de Mona Lisa. Me parece una peli genial, genial. La hace la Julia Roberts y me parece mucho más feminista que otras que dicen, porque es una mujer que es profesora, que le encanta su trabajo, que va a educar a un montón de chicas de un colegio pijo, de chicas que van a ser mujeres llamas de casa, y les enseña a pensar por sí mismas. Algo tan básico como pensar por sí misma, que una mujer puede ser algo más que la mujer de alguien y la madre de alguien. Ambientada en el siglo XX, cuidado. Que llega a tener presiones porque se les ocurre decirle a las chicas que no tienen por qué aspirar únicamente a ser mujeres y madres, que pueden tener una carrera y tener un trabajo y tener una vida propia, aunque luego se casen y tengan hijos, y que si no quieren casarse ni tener hijos, no pasa nada. Y es como, ¿cómo se le ocurre decir esto? Es que es usted una histérica y una solterona y una mujer loca. Es que esta peli es tan genial, de verdad. Si no la habéis visto, estáis tardando. Es maravillosa. Luego tenemos, obviamente, Criadas y Señoras, que bueno, sí es verdad que aquí se habla mucho de la parte racial y de todo lo que pasa en Estados Unidos con los blancos y los negros y la separación y tal, pero yo también creo que es una película muy importante en cuanto a clave femenina, porque ya no es solo lo mal que estaban los negros, es especialmente como como pasa siempre, los negros estaban mal, pero los hombres negros tenían más derechos que las mujeres negras, porque eran hombres. Porque si nos ponemos a hablar de segregación racial, que es que no me salía el nombre, no digo que no fuera igual para ambos, porque era muy duro, pero las mujeres aún lo tenían peor. Porque claro, había muchas cosas que no podían hacer, muchos trabajos que no podían hacer, no podían esperar estar escolarizadas hasta más arriba porque no les tocaba, porque eran mujeres y encima eran negras. Es que me da mucha pena. Es realmente una historia muy cruda. Pero pienso que precisamente el papel de la mujer ahí era horrible. Horrible. Luego tenemos una película muy dura, pero que creo que es necesaria, que es Te doy mis ojos, que es española, y es sobre el maltrato. Pero es que es una película que dices... O sea, lo pasas muy mal, pero te revuelve por dentro. Es una película que consigue que tú digas, ¡hostia puta! ¡Ah! Y que hay tantas mujeres que viven eso cada día. Yo he vivido eso en mi casa con mis padres. Y es horrible. Horrible. No se me ocurre nada peor. Es lo peor
de verdad, es humillante, denigrante, es doloroso, es horrible, porque es tu padre. Y en el caso de mi madre era su pareja. Y que puedan hacerte eso y luego decirte, no, si yo te quiero. No, tú no me quieres, tú no sabes lo que es querer, no lo sabes. Es que es horrible y está muy, muy bien hecha. Luego tenemos, primera mini trampa del vídeo, que es, vamos a hablar del papel de la mujer durante el franquismo en España, durante la Guerra Civil, y aquí tengo dos. Las 13 rosas o la voz dormida. Cualquier dictadura fascista afecta a toda la población, pero las mujeres, como siempre hemos sido más puteadas, por así decirlo, porque no es que somos más débiles, es que nos han querido hacer más débiles y más sumisas y más maleables. Claro, todo esto también nos afectaba, porque ellos podían tener ideales y podían tener voz, pero nosotras no. Nosotras acabábamos siendo las mujeres y las madres, nada más. Y es muy duro. Y hubo muchísimo. Y luego la última, la 10ª, os diría que vierais cualquier película o cualquier miniserie de la BBC de los libros de Jane Austen, porque los personajes femeninos de Jane Austen son maravillosos. Si bien es verdad que no deja de ser una temática de la época en que la mujer pues principalmente se casaba y era madre y poco más, sus protagonistas femeninas son geniales, tienen voz y personalidad propia. Y más que sus libros, me encanta la película de la joven Jane Austen porque es su historia, es ella. Y luego si hablamos de series, voy a decir primero la que creo que es menos relativa al papel de la mujer, pero aún así creo que tiene una carga muy interesante, que es My Mad Fat Diary. Si bien es verdad que sobre todo es una crítica adolescente, teniendo en cuenta que la mayoría de personajes son femeninos y que están arquetipados y que hablan de cómo la sociedad afecta muchísimo más a la mujer que al hombre, me parece muy interesante. Porque tanto ella, por ejemplo, como su madre son mujeres gordas en la sociedad, entonces tienen como su papel ya hecho. Luego está la amiga tonta, que también tiene su papel. Luego está la otra chica que es anoréxica también. Y es como que, sin ser quizá un tema tan principal como en otras series, el papel de la mujer, creo que evidencia muy bien, centrándose en la adolescencia y en lo que tenemos que vivir cuando tenemos esa edad, habla muy bien de diferentes tipos de mujeres y de cómo nos afecta la sociedad patriarcal y machista, bajo mi punto de vista, ¿eh? Luego ya si vamos focalizando en lo que es series en que los papeles femeninos son los principales y que se habla mucho del papel de la mujer y de su historia y de los problemas que ha tenido y demás, os diría Reign como ejemplo de serie histórica focalizada en mujeres. Digo Reign como puede decir, por ejemplo, Isabel, que es española, como puede ser de Elizabeth I de Inglaterra. Hay muchas series históricas en que se habla de las mujeres históricas, de reinas y mujeres nobles que han sido muy importantes en la historia y cómo era muchísimo más difícil en su papel al ser mujeres, porque estaban siempre a la merced de su marido, de su padre, de su primo, y todo lo que hacían estaba criticado 1000 veces más que lo que hiciera un hombre. Y luego tengo dos, una española y una inglesa, más o menos de la época, que la española es La otra mirada, la dieron en Televisión Española y está en Radio Televisión Española a la carta, o sea, la podéis ver gratuitamente en internet. Y es sobre un colegio con una profesora, señoritas, ahí se habla de el papel de la mujer, se habla de sufragismo, se habla de que las mujeres podemos ser algo más que amas de casa y mujeres se habla de el género, se habla de la sexualidad, se habla de esta idea siempre de que las mujeres tienen que competir entre ellas, se habla de la mujer trabajadora. Me pareció muy buena serie y no es muy larga, así que os la recomiendo. Y mi preferida, pero me parece una serie brutal, es The Bletchley Circle, de la BBC, que es sobre las mujeres que estuvieron trabajando durante la Segunda Guerra Mundial a escondidas, ayudando a Alan Turing a averiguar la máquina que consiguió descifrar Enigma de los alemanes. La peli de Enigma, o de Imitation Game, que la hace su maravillosa majestad de Benedict Cumberbatch, ahí se centran más en Alan Turing, pero Alan Turing estuvo, en la película se ve, pero The Bletchley Circle
lo hace mucho más, estuvo ayudado por un montón de mujeres que tenían muchísima cabeza y que nadie se acuerda de ellas. Y en esta serie salen ellas, que es verdad que están investigando crímenes, pero salen muchas cosas. Y salen cosas como... Se ve perfectamente como ellas no les han contado a sus maridos lo que hicieron, aparte de porque no lo pueden contar, porque además sus maridos no creen que ellas sean capaces de sumar 2 más 2. Y es que es el siglo XX. Es que me parece, de verdad, es brutal. Brutal encontrarte esto en la frente y decir, Dios mío de mi vida, ¿cómo hemos cambiado? Porque también hay que reconocer todo lo que hemos cambiado y cómo hemos evolucionado, pero también en plan de cómo nos ha costado hace 3 días que esto no pasaba y aún así todo lo que todavía queda por hacer. O sea, impresionante. Y lo último, os recomiendo 2 documentales españoles que a mí me parecen impresionantes, que uno es Que nuestro nombre no se borre de la historia, que son mujeres que fueron a cárceles y durante la dictadura, por ser republicanas, por ser comunistas y tal, o simplemente por estar en el lugar y el momento equivocado, o por ser mujeres de, madres de, amigas de, que dices, wow. Yo tuve la suerte de conocer a 2 de las señoras que salían hablando en el vídeo y me parece una pasada. Eso sí, preparad pañuelos porque es durísimo. Y luego, si queréis investigar más sobre eso, podéis ir a buscar documentales, que hay un montón, sobre la desbanda, que yo directamente ni la estudié en el colegio, pero es una parte muy importante de la guerra civil. Y hay algunos que están centrados en mujeres, en cómo afectó eso a las mujeres. Y es horrible, horrible, de verdad, horrible. No os lo cuento, lo tenéis que ver. Porque es algo que siempre estamos hablando, por ejemplo, de los nazis, ¿no? De todo lo que los nazis hicieron. Y muchas veces se nos olvida todo lo que sufrimos y lo que pasamos y lo que se hizo aquí, que casi que no tiene nada que envidiar a lo que se hizo allí. No digo que matáramos a los mismos ni nada, pero claro, aquí estuvimos 40 años de dictadura y allí los nazis en el 45 se acabó. Pero es que aquí estuvieron hasta el 75 y no somos conscientes de todo lo que pasó aquí. Y es muy grave, muy, muy heavy. Y os invito a que lo busquéis y que lo veáis por vosotros mismos. Y nada, me gustaría que me comentarais vosotros, pues, películas o series que consideréis, quizá igual no tanto que sean sobre feminismo, ¿no? En plan en sí que el argumento principal sea el feminismo, que creo que es más complicado. Igual tendríamos que tirar más hacia cine independiente, porque me he dado cuenta, analizando todas las pelis y series que he dicho, que obviamente por mi ignorancia, porque no tengo ningún tipo de conocimiento sobre ello, pues no he comentado ninguna película asiática o africana o de Sudamérica, y seguro que también hay de cine, supongo que más de cine independiente o documentales y series sobre ello, pero yo es que la verdad no conozco, no las he visto y claro, tampoco quería venir a recomendaros algo que yo no conozco, porque por ejemplo yo asiáticas sí que tengo, por ejemplo, Memorias de una geisha, la he visto y me gusta, pero tampoco me parece que sea tan clara sobre el papel de la mujer. Creo que es una película un poco tal, y luego además, por cosas que he leído después de artículos y tal de la geisha en la que está inspirada la película, ella dice que está muy sesgado y que no es realista, entonces tampoco. Como libro, por ejemplo, sí, porque como libro yo de China pude leer el de Lisa Sí, El abanico de seda, y ahí sí que se habla mucho del papel de la mujer y me parece una maravilla, pero claro, no es una película. Entonces, si vosotros conocéis más películas, documentales, series de esta temática, de cualquier parte, de cualquier tipo de autor y lo que sea, ponedlo abajo, que os juro que las veré en cuanto pueda. Pero es algo que yo no tengo tanto conocimiento, que me encantaría tener más, y precisamente por eso, pues todo lo que podáis aportar, yo estaré encantadísima, de verdad. Y espero que si no habéis visto alguna de las series, alguna de las pelis, y la veáis, pues que me comentéis que si os ha gustado, que si no os ha gustado, que si no os parece que el papel de la mujer sea clave, porque puede ser que no, esta es mi opinión. Pero me parecía un vídeo que era importante traer, y más en esta semana, que espero que sea una semana guay y que os gusten todos los vídeos. Dadle like, suscribiros si queréis, como siempre, esto es a gusto de cada uno. Y como digo, siempre poneros en tu vida y serás más feliz. ¡Neusiano!